Cambiamos de tema. Unas 40.000 personas viven con Parkinson en nuestro país, uno de los trastornos neurodegenerativos más comunes y que ha presentado un aumento en los últimos años. ¿Cuáles son las señales? ¿Existe algún tratamiento? Vamos a conocer junto a Silvia Barriga, neuróloga del Centro de Parkinson, esta información. La vemos en pantalla. Doctora, ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Hola, bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, gracias, pero también preocupados con respecto a estas últimas cifras, ¿no? Hay un primer estudio que se registra en nuestro país respecto al aumento considerable de esta enfermedad. ¿Y cuáles pueden ser los factores para este aumento? ¿Puede existir la prevalencia, por ejemplo, en el aumento del envejecimiento que incide en esta enfermedad? Claro, efectivamente, como tú decías, hay una cifra que habla de 40.000 personas que están afectadas por la enfermedad e incluso se espera que el 2050 aproximadamente un 25%, o sea, un cuarto de los pacientes puedan padecer la enfermedad de Parkinson. Y una de las grandes variables, evidentemente, es el envejecimiento de la población. Ya se ve un aumento drástico entre, no sé, los 60 años y después cuando los pacientes tienen sobre 85. Entonces, el envejecimiento es uno de los factores que más inciden en la enfermedad y que nosotros tengamos que enfrentarnos a ello, claramente. Claro, y en este trastorno neurodegenerativo que comienzan a sufrir las personas, ¿en qué momento se puede diagnosticar, teniendo en cuenta que es una enfermedad que ya asoma, que ya es patente en las personas que, podríamos decir, ya superan los 50 años de edad? Claro, o sea, se manifiesta principalmente, y es lo que todos conocemos como coloquial, el temblor. De hecho, uno siempre hace como bromas con el temblor, como el parkinsoniano, y síntomas motores. La verdad es que los pacientes comienzan con lentitud, sobre todo en los movimientos, en la marcha, a lo cual se les suma rigidez y en un porcentaje tienen este temblor que es cuando es sobre todo de reposo. Entonces, lamentablemente no existen como técnicas más avanzadas para poder diagnosticarlo en etapas premotoras, porque la verdad es que el Parkinson viene de mucho antes de presentar estos síntomas que te estoy comentando, como Claro. lentitud y rigidez. Pero no tenemos las herramientas suficientes para poder hacer un diagnóstico temprano, 10 años antes. Ya, y hay un alto porcentaje de personas que tiene esta enfermedad y que no lo sabe, que lo desconoce. Sí, efectivamente hay pacientes que incluso como empiezan con rigidez, por ejemplo, presentan dolor o presentan dificultad en la movilidad y pasan por distintos especialistas. Por ejemplo, nos llegan muchos pacientes que pasan por traumatólogos y tienen terapias al respecto hasta que después hay un retraso en el diagnóstico y llegan al especialista neurólogo. Entonces, efectivamente, no es fácil porque se confunde con ciertas otras patologías. ¿Como cuáles, por ejemplo? Como te decía, por ejemplo, pacientes con rigidez en el brazo piensan que podría ser un manguito rotador o pueden ser más enfermedades como osteomusculares, como se presenta con rigidez Ya. importante o algunos trastornos de la marcha pasan por otras especialidades antes de llegar a nosotros. Ya, teniendo en cuenta que puede ser un factor importante el que señalábamos, ¿no? Este aumento de las personas que padecen de esta enfermedad, que es el aumento, la prevalencia del envejecimiento, o sea, esto podríamos proyectar que va a seguir aumentando, ¿no? Efectivamente, como te decía, el 2050 un cuarto, no es menor, un cuarto de la población en el 2050 y sobre todo sobre los 80 años, o sea, es preocupante, más que nada para tener las herramientas para poder tratarla y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y en ese sentido, ¿cómo se puede ir mejorando respecto al tratamiento de las personas? Teniendo en cuenta el antecedente que usted nos entregaba respecto a que va a seguir esto aumentando. Sí, bueno, tú mencionaste trabajo en el CENPAR, que es un centro especializado en el tratamiento de Parkinson ¿Ya? y abarca el Parkinson de una forma integral. Entonces yo creo que hay pilares fundamentales como el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento por el especialista neurólogo, donde uno mejora la calidad de vida con medicamentos, ¿ya? Pero existe otra parte que es la rehabilitación. La verdad es que los estudios avalan mucho que el paciente se deteriora menos si existen terapias de rehabilitación como kinesioterapia, terapia ocupacional. Los pacientes después están con trastornos de deglución o con hipofonía, empiezan a hablar bajito y también aquí juega un rol el fonoaudiólogo y es lo que nosotros hacemos en el centro, saber
el paciente de forma integral. Y esos son los dos pilares, o sea, un equipo multidisciplinario más el médico, y lamentablemente en Chile tenemos muy pocas posibilidades a veces de tener un equipo de rehabilitación como potente. Ya. ¿Se puede dejar de lado o efectivamente se puede considerar lo que hemos vivido en los últimos años respecto a esta pandemia, al COVID-19, a los factores también que han involucrado este escenario de la pandemia con respecto a estar encerrados, a cuarentena, con situaciones que anímicamente también a la gente le ha afectado? Sí, de hecho nosotros realizamos un estudio, te cuento un poquito, a 85 pacientes de nuestro centro con Parkinson teniendo más de 50 años de edad y ¿Ya? con más de 5 años de enfermedad. Y la verdad es que los resultados debido a este confinamiento, estos 2 años de pandemia, fueron como alarmantes. Ya nosotros vimos 3 ejes, que era la parte salud mental, la parte física y el deterioro cognitivo, ya que se asocia también a esta enfermedad. Y, por ejemplo, en la salud mental, hasta un 58% relató tener problemas de, por ejemplo, ansiedad, de sentirse solo, asociados a depresión, que no es menor, o sea, casi un 60%. Es preocupante, aparte que estos pacientes en general ya tienen problemas como para hacer su vida normal. Un 70% relató que francamente no pudo hacer las actividades de la vida diaria que ellos solían realizar. En la parte motora, por ejemplo, también se vio también cerca de un 70 igual que tuvo un retroceso o un estancamiento en la parte de rehabilitación y lo que ellos habían logrado. ¿Ya? Y lo cognitivo, lo cognitivo más que nada lo asociamos nosotros siempre a los trastornos de memoria, trastornos de atención, aqueja como de que se me olvidan las cosas y dificultad en de repente se desorientan, se pierden, y eso los pacientes lo vieron en un 54%, o sea, un poquito más de la mitad tuvo que consultar de hecho al médico por estos trastornos de memoria. ¿Ya? Y lo que pasa es que todas las enfermedades, de hecho, medicina, todas tienen una merma incluso con la parte emocional. Entonces, si nosotros mezclamos lo mal que los pacientes lo pasaron, la soledad que están los adultos mayores, empeora toda esta condición física y cognitiva. Claro, y que es una situación que involucra no solamente a la persona que padece la enfermedad, ¿no? Sino que también a su entorno, ¿no? Al grupo familiar. ¿Se trabaja también eso? Sí, sí, claro. De hecho, hay un síndrome que se llama el síndrome del cuidador, que no solamente pasa en nuestra enfermedad, por ejemplo, pacientes con Alzheimer o pacientes con una dependencia, la verdad es que el entorno familiar se ve sumamente afectado, estresado. Y nosotros como centro, la verdad, nuestro equipo multidisciplinario sobre todo, se enfoca también en dar herramientas a la familia para sobrellevar de mejor manera estos pacientes, para el apoyo. ¿Ya? Entonces sí, efectivamente sí tenemos como una red que apoya a los cuidadores, que son finalmente, imagínate que hay personas que tienen que dejar de trabajar para poder cuidar su familiar, porque no están los recursos para contratar un servicio de cuidados como médico. Exactamente. ¿Hay distintos grados de esta enfermedad como para poder sobrellevarla con los tratamientos que usted nos mencionaba anteriormente? Sí, la verdad es que uno siempre trabaja como en escala, entonces tenemos distintos estadios, depende de la sintomatología. Y mientras más avanza, el paciente incluso llega en etapas más avanzadas al uso de silla de ruedas. Y eso evidentemente dificulta todo lo que es el cuidado y la independencia del paciente. Y a medida que tenemos distintos estadios también, uno va usando distintos fármacos y distintos tipos de terapia como coadyuvante. Entonces sí, la verdad es que sí existe una diferencia con el estadio y con el tratamiento que uno va brindando. Claro. ¿Y cuánto puede beneficiar en la persona un diagnóstico temprano, más allá que es difícil, a propósito de lo que usted nos entregaba como antecedente anteriormente respecto a lo dificultoso, ¿no?, que puede ser diagnosticar esta enfermedad? Sí, mira, de repente uno trabaja y muchos pacientes me dicen, doctora, si al final esto es degenerativo, no me voy a Claro. mejorar. Sin embargo, cuando tú conoces tu patología, tú conoces la enfermedad que llevas, en realidad te sirve mucho para saber qué va a pasar en cada fase. O sea, a qué me tengo que enfrentar yo, qué tengo que mejorar, cómo me puedo ayudar, y el pronóstico. Evidentemente, a nadie le gusta vivir en la incertidumbre.
Entonces, uno lo que puede hacer desde como la base es decir, ya, esta enfermedad, por ejemplo, tiene trastornos motores, por lo tanto voy a hacer hincapié en la terapia kinesiológica, tiene trastornos de deglución, entonces voy a hacer hincapié en la fonobiología, entre otras. Por ejemplo, también hay un gran porcentaje, a medida que pasan los años, que se asocia a una demencia asociada a Parkinson, entonces también voy a hacer distintos estudios al respecto cada vez que el paciente va a consultar para adelantarme a todos los procesos que vienen. Entonces yo creo que es importante, y no solamente en esta enfermedad, sino en cualquier neurodegenerativa, conocer a qué es lo que me tengo que enfrentar, y el médico también, así poder ir acompañando paso a paso lo que el paciente va a sufrir a futuro. Claro, ¿qué pasa con aquellos pacientes que tienen menos de 45 años de edad y comienzan a manifestar estos síntomas y que padecen finalmente esta enfermedad? ¿Qué pasa con ellos? Sí, no es infrecuente. Nosotros tenemos pacientes jóvenes de 40 años, incluso hay algunos de 30 y tanto. Mira, por suerte, los pacientes jóvenes progresan un poco más lento que los pacientes adultos mayores. Ya con eso uno puede trabajar. Entonces, y responden bien a las terapias farmacológicas desde el principio, y también existen otros mecanismos actualmente de cirugía de Parkinson, por así decirlo, que beneficia y se da en personas que son jóvenes, sin deterioro cognitivo. Entonces, a veces, además del tratamiento farmacológico, pueden ser beneficiados de otras terapias más invasivas. Ya. ¿Cuál es la relación hombre-mujer? ¿Existe respecto a la prevalencia, ¿no?, de esta enfermedad? Sí. ¿Puede existir algún registro? Sí, lamentablemente para usted es un 3:2 en hombres, es más prevalente en hombres. Ya. ¿Y eso se puede conocer o no hay estudios avanzados respecto a eso? ¿Respecto a qué? A que se dé en este caso una mayor prevalencia en los varones que en las mujeres. Ya, o sea, sí, hay distintas teorías, pero va mucho ligado a esto. Estas enfermedades tienen un componente genético más un componente ambiental, siempre. Yeah. Porque incluso otra pregunta que nos hacen, y esto es bien importante, es como, ¿cuánto se hereda, cierto? Y la verdad es que es un 10% heredable, o sea, hay un 90% que sinceramente son factores que son mezclados entre la genética y algunos que podrían influir. Incluso como dato extra, el café se ha visto que disminuye la probabilidad de tener enfermedad de Parkinson, como dato rosa. Ya, perfecto. Bueno, pero es importante, ¿no?, ir conociendo estos antecedentes, conociendo también la información, importante los estudios que se han estado realizando. El primer estudio, ¿no?, que entiendo que fue publicado en estos últimos días, y con este aumento considerable de los pacientes que van padeciendo esta enfermedad. Por eso queríamos establecer este contacto, esta conversación. Súper. Muchas gracias, doctora Silvia Barría, neuróloga del Centro de Parkinson. Que tenga una buena jornada. Hasta luego, que esté bien. Gracias. Chao, hasta luego.